Buenos días. Esta mañana quiero hablaros de... Bueno, primero os voy a comentar un dicho. Alguien dijo, las medallas se ganan en el entrenamiento, pero se recogen en el día de la carrera. Las medallas se ganan en el entrenamiento y se recogen en el día de la carrera. Quiero hablaros de Michael Phelps, o como se pronuncie, Michael Phelps. Le pedí a Samuel que pusiera alguna foto de él. Sabéis que Michael Phelps es un nadador estadounidense. Es el deportista que más medallas ha ganado en la historia de los Juegos Olímpicos. ¿Quién sabe cuántas ha ganado? Ha ganado 28 medallas en total, ¿eh? Ha ganado 23 de oro, 3 de plata y 2 de bronce. Ahí lo tenéis, el tiburón de Baltimore, le pusieron de sobrenombre. Es un ejemplo vivo del poder de la disciplina y de la vida intencional. Por aquí quiero ir esta mañana, hablar de la disciplina y de la vida intencional, cuando se persigue una meta. A lo largo de su carrera, Phelps participó en 5 Juegos Olímpicos, desde Sydney 2000 hasta Río de Janeiro 2016. En Sydney no ganó ninguna medalla, pero en Pekín 2008 hizo historia porque ganó 8 medallas de oro en la misma Olimpiada. Algo sin precedente en ninguna disciplina, algo que nadie todavía ha conseguido lograr. Desde muy joven, porque empezó a nadar muy pequeño, desde los 7 años, desde muy joven Phelps soñaba con ser el mejor nadador del mundo. Para lograrlo adoptó una estricta disciplina y un enfoque inquebrantable. Entrenaba, ¿cuántos días al año? ¿Sabéis que entrenaba? 365 días al año. No paraba ninguno, sin excepciones. Nadaba incluso los días de fiesta, Navidad, Año Nuevo, incluso el día de su cumpleaños. Este compromiso lo diferenciaba de los demás, ayudándolo a mantener una constancia física y mental que lo llevó a lo más alto, a la cima. Cada mañana a las 6 comenzaba su entrenamiento. A las 6 de la mañana empezaba a entrenar. Sus entrenamientos duraban sobre 8 horas diarias, con ejercicios específicos para mejorar la capacidad pulmonar y su resistencia. Pero más allá de lo físico, Phelps entendía el poder de la preparación mental. Antes de cada competición, de cada carrera, visualizaba la carrera perfecta. Pero además se preparaba se preparaba mentalmente por las posibles dificultades, por si algo salía mal. El ejemplo claro fue en la final de los 200. Que las gafas se le llenaron de agua. ¿Habéis nadado alguna vez con las gafas llenas de agua? ¿O os habéis metido en la piscina y se os han llenado las gafas de agua? Debe de ser terrible. Yo que siempre, madre mía, yo no me meto ni con gafas, las gafas ya me molestan, o sea que es terrible. Pues a media carrera se le llenaron las gafas de agua. ¿Sabéis lo que hizo? Siguió nadando y ¿sabéis qué consiguió? La medalla de oro y además batir el récord olímpico. Venció todo, o sea, se le llenaron de agua, pero gracias a su entrenamiento mental siguió adelante y ganó el oro, rompiendo también además el récord mundial. La disciplina diaria y la preparación lo ayudaron a superar los obstáculos más grandes. Phelps ha dicho muchas veces, el éxito no es cuestión de suerte, sino del fruto de pequeñas decisiones repetidas día tras día. Y de esto es de lo que quiero hablar hoy. El éxito no es cuestión de suerte, es el fruto de pequeñas decisiones repetidas día tras día. Cada decisión, cada día de entrenamiento lo acercaba mucho más a su objetivo. Vivía con intención sabiendo que cualquier distracción podría costarle el logro de sus metas. ¿De acuerdo? Esta palabra la he titulado Buscando el reino día a día. Buscando el reino día a día. Y vamos a recordar Mateo capítulo 6, versículo 33, que es con lo que terminábamos esta serie de enseñanzas de estos domingos atrás, donde Jesús, después de hablar del poder de las riquezas, del engaño de las riquezas, de la servidumbre y la esclavitud de las riquezas,
y después de hablar de los afanes y hacernos esas preguntas que al responderlas nos colocaba en la posición correcta para alcanzar mucho más, Él dijo, no hará mucho más a vosotros. Él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, para conseguir mucho más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar aquí es esforzarse diligentemente por encontrar algo. O sea, buscar no es decir, a ver si lo encuentro. No, es esforzarse diligentemente. Buscar activamente, con propósito e intención. Anhelar, desear o tratar de obtener con persistencia. Implica una acción constante, no pasiva. Es un buscar intencional con un enfoque persistente hacia un objetivo. Como alguien que está determinado a encontrar lo que más necesita. Cuando pensaba en esto me acordaba de la mujer aquella que tenía 10 dracmas y perdió una. ¿Qué hizo para encontrarla? ¿Recordáis esta parábola que habló Jesús? Lo primero que hizo fue encender la luz. Lo segundo que hizo fue barrer la casa. ¿De acuerdo? Y lo tercero que hizo fue buscarla con ahínco. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que encender la luz, barrer la casa y buscarla con ahínco. ¿Cómo puedo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para buscar primero el reino de Dios y su justicia? Una de las cosas que tengo que hacer es alejar de mí toda distracción. Cuando me distraigo, pierdo el objetivo por completo. O sea que... Bueno, ¿cómo buscamos el reino de Dios y su justicia? ¿Qué podemos hacer para que no nos pase que estamos enfocándonos en buscar el reino de Dios? Que estamos determinados a esforzarnos para encontrarlo, que estamos dispuestos a encender la luz, a poner focos, a barrer la casa, a limpiar todo lo que haya que limpiar, a quitar los obstáculos, a determinarnos a hacer un buen trabajo y en ese momento nos distraiga cualquier cosa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Hay 3 puntos importantes, 3 puntos que quiero compartir con vosotros. Yo no sé si hemos compartido o yo he hablado alguna vez acerca de la importancia de practicar las disciplinas espirituales. No sé si lo he dicho alguna vez, creo que lo hemos dado por hecho, lo hemos obviado, pero necesitamos hacer hincapié y reforzar esto y aprender lo que es necesario que hagamos. Entonces, lo primero que yo tengo anotado en esta lista son 3 puntos. El primero es evaluar mis prioridades. Necesitamos evaluar nuestras prioridades. Debo reflexionar y debemos de reflexionar sobre lo que realmente importa en nuestra vida. Porque nos metemos en cosas que no son importantes. Y las importantes las dejamos de lado. De hecho, muchas veces nos metemos en las cosas que pensamos que son urgentes. Y hay cosas que son urgentes, pero no son importantes. Y debemos de dejar de lado esas cosas. Nos tenemos que centrar en las importantes. Mi enfoque debe estar alineado con el propósito de Dios. Esto significa buscar el reino de Dios. Evaluar mis prioridades y enfocarme en línea con el propósito de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios diseñó para mí? ¿Qué es lo que Dios piensa acerca de mí? ¿Qué es lo que Dios piensa acerca de ti? ¿Para qué te tiene Dios aquí en la tierra? ¿Para que gastes pan y gastes oxígeno nada más? ¿Para qué te tiene Dios aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de Dios? Vivir de manera intencional significa tomar decisiones que reflejen mi deseo de buscar el reino de Dios y no dejar que la vida me lleve de acá para allá sin rumbo claro. Es importantísimo aprender a decir no a lo que me distrae. Es esencial para mantenerme enfocado en lo que es verdaderamente importante. Entonces, el rediseño de las prioridades. Este es el primer paso.
rediseñar mis prioridades, aprender a decir no a lo que me distrae. Eso es súper importante. ¿De acuerdo? 1 Corintios 10, 23, si queréis leerlo luego, es el que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que nos podemos permitir, pero que no nos sirven para nada, ni nos benefician para nada. Aunque no son malas en sí mismas, pero nos apartan y nos distraen del propósito. ¿De acuerdo? Y luego, por ejemplo, Hebreos 12.1, que lo sabéis de memoria, igual que yo, que dice, puestos los ojos en Jesús, nos despojemos de todo peso y del pecado. Es decir, todo pecado es un peso, ¿de acuerdo? Pero todo peso no es pecado. Pero correr con peso una carrera es muy complicado. Entonces dice, despojémonos de todo peso. ¿Qué es eso que te pesa para poder caminar en la dirección correcta? Para centrarte en la búsqueda de Dios, para alinearte con el propósito que Dios tiene para ti, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de priorizar, de establecer bien mis prioridades, hacerme un test, hacerme un examen, evaluarlas, ver dónde estoy priorizando mi vida y que no tengo que hacerlo. Y desde luego no dejarme distraer. Este mundo, yo creo que el principal peso, que muchas veces se convierte en pecado, en la mayoría de la gente joven, y de no tan jóvenes, y de los viejos también, es la cantidad de distracción que tenemos a nuestro alcance. La cantidad de distracción que tenemos en la palma de la mano. O sea, es tremendo. Es impresionante. No digo que sea pecado, pero muchas veces es un peso y demasiadas veces también ese peso se convierte en pecado. Y lógicamente es una prioridad, se convierte en una prioridad estar todo el día con el móvil. Y alguien que no tiene móvil, ¿os imagináis alguien que tenga 15 o 16 años que no tenga teléfono móvil? Es un marginado. ¿No tienes? Digo, había visto que has mirado, digo, no me digas que no tiene. Digo, porque entonces lo tenéis completamente marginado, hombre. Alguien que no tenga teléfono móvil a esa edad hoy en día es alguien, bueno, un padre que sea tan estricto que a un hijo o una hija de esa edad no le dé el teléfono móvil. Entiendo que a lo mejor el padre es más inteligente que otros, que sí que se los damos. Pero lo que está haciendo es, lo está convirtiendo en un paria, lo está marginando, lo está apartando, de alguna manera. Lógicamente, estamos hablando de un extremo y otro extremo, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Ok? Me entendéis perfectamente. Lo que estoy diciendo, o lo que quiero decir, es que demasiadas veces priorizamos nuestra distracción, nuestro derecho a distraernos, a entretenernos, sobre lo que realmente es importante. Porque dice, busca primeramente. Es decir, con prioridad. Se debe de convertir en una prioridad, ¿de acuerdo? Entonces, primero evaluar mis prioridades, organizarlas y ponerlas en orden correcto. Segundo, y este es súper importante, es importantísimo, y es algo de lo que yo he dicho que yo creo que nunca he hablado, pero que tenemos que hablar y tenemos que tocar, es cultivar hábitos de disciplina espiritual. Tengo que cultivar hábitos de disciplina espiritual. No puedo dejar mi vida cristiana a golpe de trompicones, a salto de mata, a ver lo que sucede hoy en la reunión, a ver si Dios me toca, a ver si me dan una palabra profética, a ver si el Señor me habla, a ver si la alabanza me gusta, a ver si hoy vienen con las canciones que a mí me gustan para tocar, a ver si hoy el tema me llama la atención, no me llama la atención, a ver si. No podemos ir así. Tenemos que cultivar hábitos de disciplina espiritual que van a ser lo que va a ser un cimiento en nuestra vida. Debo incorporar rutinas espirituales en mi agenda diaria. Debo incorporar rutinas espirituales en mi agenda diaria. ¿Qué es lo que tú haces mañana lunes que tiene que ver con tu vida espiritual? ¿Qué es lo que haces mañana lunes que tiene que ver con tu vida espiritual? ¿Orar antes de comer por los alimentos?
Orar 5 minutos antes de irte a trabajar para que el Señor te bendiga y te cuide y te guarde, y a todos los de la iglesia y a todos los de mi familia. ¿Qué es lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual en las rutinas diarias? Entonces, debo incorporar rutinas espirituales en mi agenda diaria, dedicando un tiempo específico cada día ¿a qué cosas? A la oración, la primera importante, a tener una relación con Dios, una relación viva, una relación real. No un cuento chino, no un decir yo soy creyente, yo soy evangélico, yo un día le entregué mi vida a Jesucristo y ya lo tengo todo resuelto. A la oración, a cultivar esa comunión con Dios, a la alabanza y a la adoración, es decir, a aprender a magnificar a Dios, a dejar que Dios sea Dios plenamente en mi vida. También la lectura de la palabra de Dios y la meditación. Si no leo la palabra de Dios, ¿cómo me va a hablar Dios a mi vida? Ayer hablaba con mis hijos, porque estaba Librada Librada está poniendo música. Ahora, veníamos el otro día en el coche y llevaba yo el CD de Montesanto, que es impresionante. Yo estoy encantado de ese CD, es impresionante. Y estaba la canción de la Tsunamita. Yo soy la Tsunamita que te dice, vive aquí, te he preparado un lugar, quédate conmigo, no sé qué. Conocéis la canción, ¿no? La Tsunamita. Y les digo a los chiquillos, ¿quién sabe quién era la Tsunamita? ¿Quién sabe quién era la Tsunamita? Y ninguno lo sabía. ¿Quién sabe? ¿Quién no sabe quién era la Tsunamita aquí? Al final les he dicho, si es que tenéis menos Biblia que una mezquita, como dice Dante Gebel. Digo, pero ¿cómo no podéis saber quién era la Tsunamita? Claro, no pasa nada, sí, no pasa nada, pero ¿quién es el...? Iba a decir quién es el... No, es que no me sé los nombres de los influencers, no sé quién es, no sabía qué ejemplo ponerle, pero sí sabéis quién es Vegeta y quién es el... Y ese ya está pasado de moda seguramente, ¿no? Pero el que sea, ¿vale? Es importantísimo la lectura de la palabra de Dios, y no solo la lectura de la palabra de Dios, sino la meditación de la misma. Tú tienes que leer la palabra de Dios por la mañana temprano, pero tú tienes que, durante todo el día, hacer como las vacas y como las ovejas, volver a sacarla y volver a masticarla, rumiar la palabra de Dios. Eso es meditar en ella. Rumiarla y volver a sacarle jugo y volver a pensar y volver a orar y decirle, Señor, ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué puede ser? Y no sé qué. Y preguntarle al chat GPT y decirle, ¿qué crees que quiso decir Jesús cuando dijo esto? Y meterte de lleno y rumiar y meditar la palabra de Dios. Es importantísimo. ¿Sabéis qué es lo que libró a Daniel de la influencia del imperio babilónico? Que tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz, igual que hacía David. Que él estaba dispuesto a ponerse a orar aunque fuera en peligro de su propia vida. Que él no se dejó influenciar por la presión de todo un imperio. Que él mantuvo su relación con Dios y su palabra. Debo incorporar precisamente estas rutinas. Dedicar tiempo específico cada día a la oración, a la alabanza y adoración, a la lectura de la palabra de Dios y a la meditación de la misma. Y a todo esto también tengo que programar ayunos, días de ayuno y momentos de quietud con Dios para renovar mi mente y mi espíritu. Momentos de quietud, buscar un sitio tranquilo donde estar a solas con el Señor. Es altísima la importancia y yo nunca he hablado, o creo que no he hablado de esto y no le he dado tanta importancia, pero es altísima la importancia de establecer hábitos espirituales en nuestra vida. Es como nuestro entrenamiento. ¿Qué hacía Michael Phelps? Entrenar 365 días al año.
¿Quieres ser un buen creyente? ¿Quieres alcanzar el propósito de Dios en tu vida? ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Quieres ser para la gloria de Dios? ¿Quieres servir para la gloria de Dios? ¿Quieres ganar Almansa para Jesucristo? ¿Quieres ganar Villena para Jesucristo? ¿Quieres ganar Caudete para Jesucristo? ¿Quieres ganar Albacete para Jesucristo? Necesitas entrenar tu vida espiritual para poder ser alguien que consiga la victoria, el éxito, la vida abundante, ese mucho más que Jesús dijo. ¿No hará mucho más? Pues entonces buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y así es como Dios hará mucho más. Es altísima la importancia de establecer hábitos espirituales en nuestra vida, perseverando en ellos a pesar de las dificultades. Asimismo instruyó Pablo a su discípulo Timoteo, a su hijo amado en la fe. Primera de Timoteo 4:7, que le dice Pablo, ejercítate para la piedad, ¿de acuerdo? Y luego los versículos siguientes, del 12 al 16, le dice cómo se tiene que ejercitar para la piedad. Le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en espíritu, en palabra, en conducta, en fe, en pureza. Desecha las fábulas, céntrate en la palabra, cuídate de la doctrina. ¿De acuerdo? Es decir, Pablo veía la importancia de que Timoteo tomara para sí mismo esas disciplinas espirituales. Esas disciplinas espirituales, si las abandonamos, nos quedamos enclenques. Nos quedamos sin músculo espiritual. Igual que algunos de los que vais al gimnasio y estáis musculosos. Los que no vamos al gimnasio no tenemos músculo, tenemos otra cosa. Pues lo mismo, de la misma manera. Y luego, tercer punto, tengo que integrar mi fe en mi día a día. Primero es evaluar mis prioridades, establecerlas en orden correcto. Segundo es cultivar hábitos de disciplina espiritual en mi vida, que es importantísimo, porque es lo que me da el alimento, es lo que me da la hidratación. La meditación de la Escritura es como la hidratación, es como el beber agua. El leer la palabra es como comer, porque es alimento. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La oración es la conexión con Dios, es la intimidad, es la comunión con Él. Cultivando hábitos de disciplina espiritual y luego integrando mi fe en mi día a día. No puedo ser cristiano de domingo nada más. Y algunos ni eso. Algunos que me están viendo ni eso. Ni cristiano de domingo. Porque están en casa cómodamente sin esforzarse por acudir a la iglesia. No se puede ser un agente secreto del cristianismo. No puedo intentar pasar. Claro, los agentes secretos, ¿qué hacen? Pasar desapercibidos para que nadie sepa que son policías o guardias civiles, ¿no? Y cuando pasa algo, entonces, que soy guardia civil, que soy policía, ¿no? Agente secreto. No podemos ir como agentes secretos por la vida. No podemos intentar que nadie sepa que somos creyentes para que no nos digan, para que no nos marginen, para no sé qué. Jesús dijo que cualquiera que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Perdón, lo siento. Otra vez, vaya. Mi fe no debe limitarse a momentos específicos, sino que debe integrarse en todas mis actividades cotidianas. De hecho, yo tengo que tomar el control de mis conversaciones. Yo a veces hablo con, claro, en mi trabajo voy a la obra, hablo con albañiles, hablo con fontaneros, hablo con la gente que me encuentro, y en la obra una serie de tonterías que hablamos, pero tonterías. Y cuando ya la conversación se deriva, que ya en vez de tener solamente peso, empieza a tener pecado, entonces cuando me callo,
pero no soy capaz de reconducir, alguna vez sí lo he conseguido, reconducir la conversación. Tengo que ser dueño de mis propias conversaciones, conversaciones que edifiquen, que busquen edificar, que busquen, aquí tenemos que ser inteligentes, y no ser pedantes, pero que busquen dar esperanza, compartir el amor de Dios, pero sin ese formato religioso, evangélico, rancio que demasiadas veces hemos practicado, sino mostrando normalidad. Entonces, mis conversaciones, debo de buscar oportunidades para compartir mi fe y tengo que vivir de tal forma que pueda reflejar el amor de Dios a través del servicio, de la generosidad y de la ayuda a los demás. Tengo que ser creyente en mi vida diaria. Tengo que ser creyente en mi trabajo. Tengo que ser un hombre de Dios en mi trabajo. Tengo que ser un hombre de Dios cuando voy a comprar al supermercado. Tengo que ser un hombre de Dios cuando me cruzo con los vecinos. Tengo que ser un hombre de Dios siempre, en todo lo que hago. Y tú tienes que serlo también. Tienes que ser una mujer de Dios cuando estás con la vecina, en vez de quitarle la piel a la otra. Tienes que ser una mujer de Dios cuando vas a la compra, cuando estás en la cola de la carnicería. Tienes que ser una mujer de Dios cuando estás en el instituto, cuando estás en clase, cuando estás en el colegio, cuando estás en la universidad, cuando estás de fiesta con tus compañeros. Tienes que ser un hombre de Dios. Eso no te impide ir de fiesta. Pero tienes que saber ser un hombre de Dios cuando estás con ellos, tomándote una cerveza, pero tienes que saber ser un hombre de Dios también ahí. En la vida diaria. También es crucial y es importantísimo estar conectado con una comunidad de creyentes. Y en esa comunidad de creyentes participar activamente en la iglesia y sirviendo a otros. Lo hemos visto precisamente cuando hemos partido el pan. Hemos cogido cada uno un trozo. Luego era imposible volver a unir ese pan. Pero sabemos que somos parte y no podemos dejar de ser parte. Tenemos que vivir como tales y tenemos que ser partícipes de todo esto, ¿de acuerdo? La Escritura nos habla muchísimo de saber ser parte y vivir en la iglesia de Dios. Pablo también le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, en la iglesia, que es la casa de Dios, del Dios vivo, ¿de acuerdo? Así que la disciplina diaria, la constancia y la intencionalidad son fundamentales para nuestra vida espiritual. ¿Por qué Michael Phelps consiguió todas esas medallas? Porque aplicó precisamente disciplina diaria, constancia e intencionalidad en la meta que él quería conseguir. Tenemos que ponernos como meta buscar el reino de Dios y su justicia activamente en nuestras vidas. La vida abundante no se forja en un solo día, sino cada día que decido no rendirme y seguir adelante a por ella. Cada esfuerzo cuenta, cada sacrificio va a construir mi éxito en el resultado que obtenga. John Maxwell dijo, el secreto de tu éxito se encuentra escondido en tu rutina diaria. Así que examinemos nuestras rutinas diarias. ¿Qué hacemos diariamente? ¿Qué hacemos que nos va a llevar al éxito? ¿Qué hacemos que nos va a llevar a estar más cerca de Dios? ¿Qué hacemos que nos aleja más de Él? ¿Qué hacemos diariamente? Porque vas a convertirte en lo que más practicas. Al final es pasar de las intenciones a las acciones. Porque yo estoy convencido de que ahora mismo todos estamos convencidos de que tenemos que intentar ser mejores creyentes. Yo el primero. No estoy criticando a nadie ni condenando a nadie. Ahora mismo yo creo que sí, después de todo lo que ya hemos hablado y todo, yo ya me veo como Michael Phelps nadando. Ahí, los 400 metros mariposa, a romperle el récord.
Pero hay que pasar de las intenciones, porque las intenciones se olvidan enseguida. El gran problema que tenemos, y esto lo leí hace mucho tiempo, el gran problema es que nosotros a nosotros mismos nos juzgamos por nuestras intenciones, pero a los demás los juzgamos por las acciones. Y nos autoengañamos. En vez de mirar realmente lo que hacemos, decimos, no, pero es que yo quiero, yo lo intento, yo no sé qué, y nos juzgamos por nuestras intenciones, no por nuestras acciones. El éxito, tanto en lo espiritual como en lo natural, está íntimamente relacionado con la construcción de hábitos diarios. Lo que hacemos a diario determina hacia dónde nos dirigimos, porque nuestros hábitos moldean nuestra vida. Lo que hacemos diariamente es lo que moldea nuestra vida. Los pequeños pasos sostenidos día a día son los que construyen algo mucho más grande. Pero es que queda mucho camino por recorrer. Sí, pero empieza a caminar. Da un paso hoy, otro mañana. Verás como día a día, cada día estás más cerca de conseguirlo. Necesitamos enfocarnos de esta manera. Adoptar hábitos espirituales efectivos, que son esos que hemos leído antes que os he dicho, nos fortalece, ayudándonos a aumentar nuestra productividad y nuestros resultados en el reino. Adoptar esos hábitos efectivos es lo que nos va a llenar de fortaleza. Buscar el reino de Dios debe de convertirse en todos nosotros, no porque lo diga yo, sino porque fue Jesús el que lo dijo. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Buscar el reino de Dios debe convertirse en todos nosotros en una visión clara por la que trabajar cada día. Cada día. Día a día. La clave está en construir esos hábitos sólidos y enfocados que nos acerquen cada vez más a esa meta. ¿De acuerdo? Tarea para hoy, no para mañana. Tarea para hoy. Pensemos en los hábitos actuales que están frenando nuestro progreso. ¿A qué te has acostumbrado que sabes que tienes que quitar de tu vida? ¿A qué te has acostumbrado que sabes que tienes que quitar de tu vida? Y también pensemos en aquellos que necesitamos implementar para avanzar. Son los pequeños hábitos diarios los que a largo plazo generan los mayores impactos en nuestra vida y en el reino de Dios. Pequeñas cosas, pequeños hábitos diarios. ¿Sabéis? ¿Habéis oído de esa tortura china? Que era una gota de agua. ¡Pum! 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 Imaginaros esa gota de agua dando siempre en la cabeza, en el mismo sitio. ¡Pum! 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 De ahí que el autor de Proverbios dijera que la mujer rencillosa es como una gotera continua. Qué comparación, qué imaginación que tenía Salomón, ¿eh? La verdad es que era inteligente el hombre. ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabe? ¿Qué es lo que hago diariamente que me frena y me aleja del propósito de encontrar el reino de Dios, de traer el reino de Dios? Fijaros que Jesucristo continuamente decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Puedo yo mañana llegar a la obra y llegar allí, plantarme y decir, el reino de los cielos se ha acercado? Seguro que me miran y dicen, ¿qué le ha pasado a este? Se ha vuelto loco. Pero habrá un respaldo y un poder. ¿O no? ¿O serán simplemente producto de mi locura? Pero podemos vivir. Y el reto es que vivamos acercando el reino de los cielos, allá donde nosotros lleguemos y vayamos. Cuando os he dicho, integrando mi fe en el día a día,
Uno de los versículos que tengo anotados para reforzar eso es cuando Pablo dice, vosotros sois cartas de Dios escritas. Vosotros sois las cartas de Dios escritas al resto de la gente. ¿Somos realmente esas cartas escritas? ¿Cartas de Dios escritas a aquellos que nos rodean? ¿Cómo es posible que si estamos llenos de Dios y tenemos el reino de los cielos dentro nuestro, los que están a nuestro alrededor no sean impactados por ello? ¿Cómo es posible? Que tenemos, que tenemos una patata de reino de Dios nosotros, ¿o qué? Porque no solo estamos llenos del reino de Dios, que sí que lo estamos, pero estamos llenos también de muchas otras más cosas, ¿de acuerdo? Entonces, la tarea. ¿Qué es lo que hago diariamente que me frena y me aleja del reino de Dios? ¿Qué debería quitar de mi vida? ¿Y qué nuevos hábitos debo adoptar? Esto cada uno de nosotros nos lo tenemos que responder. Y lo tenemos que llevar a la práctica. Porque es tan difícil cambiar aquello a lo que nos hemos acostumbrado. Porque mañana es lunes de nuevo. O sea, ahora mismo vamos a salir, yo voy a salir con la intención. Yo lo estaba preparando, digo, Señor, tengo que hacer esto. Yo estaba pensando y tengo que modificar esto. Y voy a hacer esto. Y voy a... Yo lo estaba preparando, de hecho yo lo estaba rumiando durante toda la semana. Ya lo llevaba rumiando y decía, tengo que hacer esto. Pero mañana es lunes. Mañana ya he soltado el mensaje, lo he predicado y me lo he predicado a mí mismo también. Pero mañana lunes viene el monstruo de la rutina diaria, a la que yo estoy acostumbrado y la que casi todos los lunes empieza a dominarme y a vencerme. ¿Cómo voy a vencerlo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tienes que hacer tú? Buscar el reino de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es como el entrenamiento espiritual de un atleta que se prepara para una carrera. Cada decisión y cada acto de obediencia nos acerca mucho más a la meta. Priorizar la búsqueda del reino de Dios en medio del ritmo acelerado de la vida requiere intencionalidad y práctica. Y eso es entrenar, entrenamiento, entrenar y entrenar. Entrenar y entrenar, entrenamiento. Al establecer rutinas, integrar nuestra fe en la vida diaria y rodearnos de una comunidad de apoyo, que también es importantísimo, cultivamos una vida rica en significado y propósito. Recordemos que cada pequeño esfuerzo cuenta y que Dios siempre va a honrar nuestro deseo de buscarlo en cada aspecto de nuestra vida. Cada pequeño esfuerzo cuenta. No, pero es que esto es muy... No, cuenta. Es importante. Pero un versículo. Mira, voy a empezar leyéndome el versículo diario de YouVersion. Voy a empezar leyéndolo y voy a empezar meditando en él cada día. Solamente es un pequeño esfuerzo, pero por lo menos cuenta. Cuenta ese esfuerzo, porque vas a tomar contacto con la palabra de Dios y en base a ese versículo puedes orar y decirle al Señor, Señor, ¿qué significa esto? ¿O en qué puedo aplicar esto a mi vida? ¿O me puedes decir algo? ¿Tú me quieres decir algo acerca de esto? Un pequeño esfuerzo diario cuenta. Y cuando empieces a ver, empiecen a bombardearte los WhatsApp, los Twitter, ahora ya no es Twitter, los X, los Reels del Facebook, los cortos del YouTube, los TikTok. Cuando empiece todo eso, el botón de la derecha, el que apaga el móvil. ¡Wow! En mi móvil es en la derecha. La búsqueda del reino de Dios. La búsqueda del reino de Dios es un mandato, es la clave que Jesús da
precisamente para que podamos entrar en ese mucho más de Dios. Ya lo describimos la semana pasada, lo que era ese mucho más de Dios. La búsqueda del reino de Dios es la clave para entrar en todo eso. Es la clave para vencer la ansiedad y el afán de la preocupación de mi vida. De qué voy a comer, de qué voy a beber, de qué voy a vestir, de si el trabajo me va bien, si va mal, si mi empresa va bien, si mi empresa va mal, si me van a echar a la calle, si voy a alcanzar a final de mes, si voy a poder pagar la hipoteca, el alquiler, si voy a poder ir al Mercadona a comprar. La clave para vencer todas esas preocupaciones es la búsqueda del reino de Dios. Lo dijo Jesús. Pero además es la clave para conseguir mucho más, para alcanzar la abundancia de la vida de fe, de la vida de Dios, de la vida del Espíritu. La vida del Espíritu se comienza a andar venciendo en lo material. No nos tenemos que ir al monasterio, no nos tenemos que ir a lo alto de un monte. Debemos de dejar de ser tan místicos para vivir la vida del Espíritu. Se empieza con los pies en la tierra. Y con los pies en la tierra, nuestro espíritu se eleva al cielo. La búsqueda del reino de Dios no es solo un mandato. La búsqueda del reino de Dios, que sí que lo es un mandato, es también la promesa del mismo Jesucristo, la promesa del mismo Dios, la promesa del reino de los cielos, de plenitud y provisión, que se va a manifestar a lo largo de toda mi vida, a lo largo de toda tu vida, si decido buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es la búsqueda del reino de Dios lo que nos dará mucho más. ¿Cómo queremos vivir? ¿Qué queremos alcanzar? ¿Qué queremos conseguir? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Queremos más de Dios? ¿Nos conformamos con lo que tenemos? ¿O queremos simplemente, porque más de Dios es darnos nosotros más a Él, o queremos simplemente que sea Dios el que nos sirva a nosotros? La búsqueda del reino de Dios es la que nos llevará mucho más a esa vida abundante, a lo que Dios tiene preparado. Cosas que ojo no vio, ni oído nunca oyó, ni han subido en corazón de hombre alguno, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y nosotros preocupados por si llegamos a final de mes. Preocupados por mañana. ¿Qué vamos a comer mañana? Preocupados porque hemos perdido el norte de buscar el reino de Dios y su justicia. Tenemos que mantener esa visión en nuestra vida. Tiene que ser la meta a alcanzar para todos nosotros. Amén. Buscando el reino día a día. Así que hagamos la tarea y hagámosla bien, porque depende de ti y de mí. Estas son cosas que tú y yo tenemos que hacer. Esto no es Dios el que lo tiene que hacer. Dios añadirá mucho más. Eso lo hará Él. Pero lo que yo tengo que hacer es buscando el reino día a día. Como decís vosotros, un paso a la vez. Un paso a la vez, ¿eh? Es un paso detrás de otro, decimos nosotros por aquí, un pasito detrás de otro, un paso a la vez, día a día, día tras día, un día a la vez. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, te damos gracias porque tú ya nos has instruido. Ahora, Señor, nos corresponde a nosotros seguir tus instrucciones, seguir tus palabras, seguir tus mandatos, tus recomendaciones. Bendito Señor, buscarte a ti, buscar tu reino.
buscar tu rostro, hacerlo una meta en nuestra vida, Señor. Alejar de nosotros toda distracción, quitarnos todo peso. Cosas que sí que son lícitas, pero que sabemos que nos están siendo un estorbo, nos están haciendo tropezar. Señor, priorizar aquello que a ti te agrada, priorizar aquello que es tu voluntad, sobre todo aquello que a nosotros nos gusta, que es nuestro placer, que nos sirve para entretenernos, para distraernos. Evaluar nuestras prioridades, Señor, ayúdanos a evaluarlas y a ponerlas en el orden correcto. Y Señor, danos esa fortaleza especial, Señor, para cultivar los hábitos de disciplina espiritual, Señor. Padre, porque al final es un deleite hacerlo, Señor. Si esto puede comenzar siendo un pequeño esfuerzo, una decisión, pero luego, Señor, entrar en tu presencia, estar contigo, Señor, eso es lo más maravilloso que hay, Señor. No hay nada comparable a ese lugar secreto. No hay nada comparable a entrar al lugar secreto, a estar contigo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a integrar nuestra fe en nuestro día a día, Señor. Que dejemos de ser esos agentes secretos del cristianismo que pasan desapercibidos. Señor, queremos mostrarte a los demás. No esperar a ser perfectos para hacerlo, Señor, pero ser honestos con nuestros errores, nuestros fallos, pero mostrarte a ti, Señor. Porque es a ti a quien vamos a mostrar, no nos vamos a mostrar a nosotros mismos. Señor, ayúdanos a vencer esa rutina diaria, a que la rutina diaria no nos domine, a dominar nosotros, cada uno de nosotros, nuestra rutina diaria. A dominarla para ti, Señor, para que seas tú quien venza. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Buscamos tu reino y queremos buscarlo no solamente el domingo, no solamente el sábado, el día de fiesta, sino todos los días, día tras día. Padre, gracias por tu palabra, que nos anima, que nos impulsa, Señor, que nos llena de intención. Señor, ahora que podamos plasmar la intención en acción, Señor. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas, a valorar qué es lo que tenemos que sacar de nuestra vida y sacarlo, y a valorar qué es lo que tenemos que meter e incluir en nuestra vida y a incluirlo, Señor. Gracias por tu ayuda. Gracias por el Espíritu Santo, que es nuestro entrenador personal. Gracias, Señor. Espíritu Santo, ven con nosotros, con cada uno de nosotros, y ayúdanos en este entrenamiento diario. Señor, fortalece ahora cada espíritu nuestro, cada alma. Fortalécenos, Señor. Gracias porque nos has dado poder, espíritu de poder, de dominio propio y de amor. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros. Señor, que seamos quienes tú has diseñado, quienes tú has designado que seamos, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios os bendiga y que os llene de fuerza, de poder para vencer a las rutinas diarias, para no ser vencidos de ellas, para buscar el reino día a día.